Muchas gracias, Presidenta. Hemos reservado este convenio que se pretende aprobar en el Senado, que es un arreglo de diferencias relativo a inversiones entre estados nacionales y es en realidad entre los estados y las inversiones de las empresas transnacionales. El 28 de marzo de 1965 se elaboró el convenio sobre el arreglo de diferencias relativo a inversiones entre estados y naciones de otros estados, que es un instrumento internacional que supuestamente tenía como objetivo contribuir al fortalecimiento del andamiaje jurídico para brindar certeza a la inversión extranjera que reciben los países. Pero en realidad es una instancia supranacional para la solución de controversias entre estados nacionales y las inversiones privadas. Un mecanismo de arbitraje de las controversias que se pretende entre particulares y gobiernos, donde las controversias, por lo general, si no es que en su totalidad, se originan por las demandas interpuestas por empresas transnacionales en contra de los estados, generalmente diferentes a las potencias. Por este convenio se creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, el CIADI, que supuestamente tiene por objetivo facilitar la resolución de las diferencias relativas a las inversiones entre estados. Este centro depende del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que a su vez es un organismo del Banco Mundial. En el dictamen se menciona que a la fecha México se ha visto inmerso en 24 controversias de inversión, que 7 están en curso y que 19 se han sustanciado, entre comillas, de conformidad con las reglas del mecanismo complementario, es decir, con base el CIADI, y todas han sido administradas por el CIADI. No obstante, México es uno de los pocos países que no es miembro del CIADI. Inexplicablemente, no se presenta en el dictamen una evaluación de los resultados del arbitraje de estas 24 controversias, una información que debiera ser indispensable para los senadores, para las senadoras, para evaluar con objetividad pues justamente los supuestos beneficios de la incorporación de México a este convenio. Por otra parte, si todas las controversias han sido administradas por el CIADI, ¿qué ventajas adicionales se tienen de incorporarse ahora a este convenio? No lo explica el dictamen. Si en 50 años México no ha estado en este convenio, ¿por qué ahora se pretende pertenecer justo cuando la mayoría de los países pertenecientes a este convenio se están saliendo de él por los resultados catastróficos hacia sus países? El dictamen también señala que los tratados de libre comercio y en los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones celebrados por el Estado mexicano prevén la posibilidad de que las controversias se resuelvan en al menos 2 foros, el CIADI y el arbitraje ad hoc que se llama Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. No queda claro por qué, si en los tratados celebrados por México se cuenta con 2 opciones de arbitraje, ahora que una es del Banco Mundial y otra es de las Naciones Unidas, ahora se está incorporando a más tratados multilaterales que deduzca pues una posibilidad a una sola de ellas, que es la que hoy estamos aprobando y es la más cuestionada por donde se le quiera ver. También llama poderosamente la atención por qué el gobierno de Peña Nieto pretende ahora incorporar a México al CIADI después de que más de 50
años de haberse creado este organismo, a pesar de que existen múltiples evidencias de que se privilegia a los inversionistas en sus disputas contra los gobiernos. Lo que nos indica este dictamen es que en realidad se pretende fortalecer a las empresas extranjeras con las que el gobierno actual ha otorgado contratos, dentro de los cuales se destacan los 107 contratos otorgados para la exploración y extracción de hidrocarburos, en los que ya se han entregado 80.855 kilómetros cuadrados concesionados tan solo en el Golfo de México, que es otro de los convenios que quieren aprobar, además de todos los contratos que a toda prisa han venido otorgando en tierra firme y en aguas someras. El proyecto de dictamen señala que entre las ventajas que en teoría tendría la incorporación de México a este convenio es que se contará con las reglas en materia de reconocimiento y ejecución de laudos, lo que representa una ventaja en realidad para los inversionistas en el exterior y los inversionistas extranjeros en México. Al respecto hay que señalar que a 2017 el saldo de la inversión extranjera directa en México es de 554,000 millones de dólares y el de las inversiones de mexicanos en el exterior es de 244,000 millones de dólares, lo que indica que los más beneficiados serían en todo caso los inversionistas extranjeros, que constituye un riesgo potencial, ya que las principales críticas que se han hecho al CIADI es de que en sus decisiones privilegia los intereses de las empresas por encima de los estados, es decir, de las naciones. En un amplio análisis realizado por varios especialistas, pero hoy quiero destacar al especialista George Kahle, que es presidente de varios despachos internacionales y que ha actuado como abogado principal para varios estados demandados por muchos arbitrajes de inversionistas particulares contra varios estados, se pone de manifiesto las enormes deficiencias de este mecanismo. El autor destaca que los estados están llegando cada vez más a la conclusión de que el arbitraje inversionista-estado se inclina frecuentemente a favor de los inversionistas privados, particularmente los de las economías más desarrolladas. Y es por ello que están evaluando que los tratados de inversión sean retirados de este organismo CIADI. Hay varios países, pero aquí quisiera resaltar que por fuente fidedigna sabemos que estos 19 convenios que fueron a disputarse en este CIADI los ha perdido México, si no es que deliberadamente, es porque la propia estructura del CIADI permite favorecer a los intereses extranjeros por encima del interés nacional. Acompaña este análisis con múltiples ejemplos concretos de controversias promovidas por los inversionistas, donde invariablemente son ellos los que ganan. En los últimos años, varios países de América Latina, la India, Indonesia y Sudáfrica tomaron medidas para poner fin a los tratados de inversión como resultado de sus incumplimientos con la promesa de una mayor inversión extranjera, que es el caso de México, entre otros. Ahora están tomando la decisión de dar los pasos necesarios para salirse del CIADI, estos países, para evitar sanciones catastróficas contra sus economías. En los últimos años, decenas de arbitrajes en virtud de tratados de inversión como estos han sido promovidos por inversionistas
inversionistas contra países de la Europa occidental, que solían ser las matrices de los inversionistas que han hecho reclamaciones contra países de Asia, de África o de América Latina. El número de estados que han sufrido pérdidas sustanciales con poco o ningún beneficio derivados de los tratados que supuestamente iban a entregar montones de inversión extranjera a esos países, pues simplemente las pérdidas han aumentado. El problema no es que los estados puedan a menudo perder algunos arbitrajes de inversión, es que pierden porque es un sistema que carece de credibilidad. La lista de quejas de los estados en contra del CIADI es muy larga, comenzando por el hecho de que siempre los estados son los acusados, lo que no es sorpresa, ya que el objetivo de este sistema es justamente favorecer a las empresas transnacionales. Los estados suelen estar en desventaja desde el comienzo de un caso, ya que no están preparados para acontecimientos muy críticos, empezando por el nombramiento de los árbitros al interior del CIADI. Los estados no pueden tomar decisiones para el nombramiento de ningún árbitro, lo que forma parte de este tribunal, lo que afecta en el curso de todo el proceso. Quien pone a los árbitros son las empresas transnacionales. En resumen, ya es hora de que los estados tomen medidas en estos frentes y, ante todo, tengan que decidir sobre la cancelación de su participación en el CIADI. Esto es cada vez más visto por los estados como la única solución ante las multas catastróficas contra los países. Ante estos elementos objetivos y debidamente documentados, a nosotros nos sorprende cómo es que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende incorporarse al CIADI, el cual ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene como propósito fundamental proteger de manera totalmente parcial a los inversionistas privados a costa del interés nacional. Además de que resulta absurdo incorporarse a un mecanismo de arbitraje tan cuestionado y que está siendo abandonado por la mayoría de los países. Yo les pediría, senadoras y senadores, primero leer este dictamen, pedir la información de los 24 casos que tiene México en el CIADI y que les digan cómo le ha ido a México. Yo, por fuente fidedigna, sé que México ha perdido todos los casos, porque este CIADI está desde el principio, desde el nombramiento de los árbitros hasta la normatividad que lo rige, todo es para favorecer a las empresas transnacionales en contra de los intereses nacionales. Les hago un llamado a que voten en contra de este dictamen, porque va en contra del interés nacional, el interés de México, y favorece simple y llanamente a los capitales, principalmente norteamericanos. México nunca ha faltado a sus compromisos, ni nadie está, digamos, en riesgo de sus inversiones, pero poner camisas de fuerza para que de antemano sean ellos, hagan lo que hagan en nuestro país, traigan o no inversión extranjera directa, cumplan o no con sus compromisos con México y que de todas maneras ganen los arbitrajes, bueno, esto es simplemente atentar contra el interés de nuestra nación. Les hago un llamado a votar en contra.